La primera vez que el mar habló, nadie lo entendió. No fue con palabras. Fue con un sonido grave, antiguo, como si una montaña se partiera bajo el agua. Lo escucharon los pescadores de todo el mundo, los barcos que navegaban en silencio, los satélites que registraron una vibración extraña atravesando los océanos, y también los que dormían lejos de la costa y sintieron, sin saber por qué, que algo terrible había despertado. A las 3 de la madrugada, en el puerto de Valparaíso, una sirena comenzó a sonar sola. En la pantalla de una radio rota apareció una estática blanca y luego una voz temblorosa, apenas comprensible. Todos los sistemas marinos están fallando. No se acerquen al mar. Repetimos, no se acerquen al mar. Después hubo un ruido seco, como si alguien hubiera aplastado el micrófono con una mano enorme. Y el mundo entero se quedó en silencio, porque por un instante, incluso el viento pareció dejar de moverse. Elías estaba en su habitación, despierto, sentado frente a una mesa llena de cuadernos, cables y una taza de café frío. Tenía 20 años, estaba por terminar la universidad y llevaba tanto tiempo acostumbrado a la soledad que el silencio le resultaba natural. Sus compañeros lo describían como el chico serio, el que siempre está en otra parte, el que nunca habla si no es necesario. A Elías eso no le molestaba. Prefería las fórmulas, las piezas ordenadas, las cosas que se podían explicar. Esa noche no estaba estudiando por disciplina. Estaba estudiando porque no podía dormir. Primero sintió el temblor en el vidrio de la ventana. Después vio el noticiero de emergencia en el celular. Luego las imágenes se mezclaron con gritos, cortes de señal y una secuencia de video que parecía falsa por lo imposible que era. Una boya de investigación en medio del Pacífico captó algo saliendo desde el fondo. No era un barco. No era un cetáceo. No era nada que la mente pudiera acomodar con facilidad. Era una masa colosal, oscura, cubierta de placas brillantes como conchas, con múltiples apéndices que se desplegaban bajo el agua como árboles vivos. Cuando emergió, el mar se apartó a su alrededor como si tuviera miedo. En otra pantalla, una costa de Japón se inundó en segundos cuando una criatura del tamaño de un edificio se levantó entre las olas y arrastró tras de sí columnas de espuma negra. En otra transmisión, en Noruega, un monstruo marino empujó un puerto entero hacia la tierra con una sola embestida. En Sudáfrica, en Chile, en Indonesia, en Groenlandia. En todas partes. No venían de un lugar. Venían del mar mismo. Y el mar ya no parecía pertenecer a nadie. Elías dejó el celular sobre la mesa. Sus manos no temblaban todavía, pero sintió un hueco frío en el pecho, un vacío parecido a la certeza. Miró la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban, y escuchó a lo lejos el primer estallido. No era un trueno. Era una explosión. Más tarde sabría que habían intentado detenerlos con torpedos, misiles, artillería naval y drones armados. Todo había sido inútil. Los proyectiles rebotaban o explotaban antes de hacer daño real. Las criaturas no parecían siquiera notar los ataques. Sus cuerpos eran una mezcla absurda de carne, mineral y algo más, una armadura orgánica tan densa que cualquier arma humana parecía una piedra arrojada contra una montaña. Habían despertado de un sueño que duró siglos, quizá milenios, y ahora avanzaban sobre la tierra con una paciencia espantosa. No tenían prisa. No la necesitaban. Al amanecer, el gobierno ordenó evacuar la costa. A mediodía, ya era tarde. Elías salió de su edificio con una mochila, su laptop dentro y una linterna que no sabía si funcionaría. La calle estaba llena de gente corriendo sin rumbo, con maletas, con mascotas, con niños llorando. Algunos gritaban que había que subir a los cerros. Otros aseguraban que todo era una prueba militar. En una esquina, un hombre rezaba de rodillas. En otra, una mujer golpeaba el parabrisas de su auto porque no arrancaba. Elías caminó sin mirar a nadie. Esa era su costumbre, mantenerse al margen, no involucrarse, no dejar que el mundo le exigiera más de lo necesario. Pero ese día el mundo lo agarró por el cuello. Su teléfono vibró. Era Clara. No hablaban mucho. Clara era compañera de carrera y la única persona que había logrado atravesar la muralla de su silencio sin parecer molesta por ello. Ella siempre decía lo que pensaba, hablaba rápido,
tenía el pelo recogido casi siempre de cualquier manera y una forma extraña de estar calmada incluso cuando todos alrededor perdían el control. Elías, dijo cuando respondió. ¿Estás bien? Había ruido detrás de ella. Gritos, motores, sirenas. Sí. No me mientas. ¿Estás solo? Él dudó. Sí. No te quedes solo. Escúchame bien. Voy a casa de mi tío, en el interior. Tiene una bodega, agua, generador. Vente conmigo. No sé si pueda salir de la ciudad. Entonces intenta. Las cosas están empeorando. Y no te quedes mirando el mar, ¿me oyes? No lo mires. Antes de que él pudiera responder, la línea se cortó. Elías levantó la vista hacia el sur, donde el océano apenas se distinguía detrás de los edificios y la neblina. Algo dentro de él, una curiosidad vieja y peligrosa, lo obligó a caminar hacia una avenida elevada desde la que podía ver el puerto. Allí entendió que el mundo había cambiado para siempre. Un monstruo emergía de las aguas como una isla que aprendiera a respirar. Su lomo estaba cubierto de placas irregulares, azules y negras, y de él colgaban largas membranas translúcidas que se agitaban con el viento. Tenía una cabeza alargada, parecida a la de un reptil, pero con ojos demasiado pequeños para su tamaño, brillando como brasas húmedas. Cada vez que respiraba, el agua a su alrededor se movía en círculos enormes. A su paso, los contenedores se volcaban, los barcos se partían contra el muelle, y los hombres que corrían parecían insectos. Entonces el monstruo giró levemente. No hacia la ciudad. Hacia él. Elías sintió que le faltaba el aire. Los ojos de la criatura no tenían expresión humana ni animal. Eran antiguos. Vacíos. Como si algo enterrado durante eras lo hubiera estado observando todo el tiempo desde el fondo del océano y ahora hubiera decidido recordar que el mundo existía. Un grupo de militares abrió fuego desde una calle lateral. Las balas dieron en el costado del monstruo y saltaron como chispas. Un misil impactó en su espalda y explotó en una nube de fuego. El animal ni siquiera retrocedió. Solo levantó una de sus extremidades delanteras, una especie de aleta convertida en garra, y la dejó caer sobre el muelle. La estructura completa se dio como papel. Elías retrocedió, tropezó, casi cayó de espaldas. Alguien lo empujó para huir. Un soldado lo gritó que corriera. Luego todo se llenó de agua, metal, humo y un sonido agudo que le rajó los oídos. Volvió a caminar sin pensar, con el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar. Ahí, entre el caos, vio algo que no olvidaría jamás: el monstruo no estaba cazando al azar. Estaba avanzando. Como si supiera exactamente a dónde iba. Como si la tierra fuera un territorio que recordaba haber perdido. A media tarde llegó al campus universitario, convertido en refugio improvisado. El edificio de ingeniería tenía generadores, laboratorios y una azotea alta. Había estudiantes, profesores, personal de seguridad y gente del barrio que había entrado buscando Paredes. Clara estaba allí, esperándolo como si supiera que él terminaría apareciendo. Lo abrazó con fuerza. Fue un abrazo breve, pero real, y Elías sintió algo incómodo en el pecho: alivio. «Te dije que vinieras», murmuró ella. «Vi uno. Todos vimos uno». «No así». Clara lo soltó y le sostuvo la mirada. «Entonces no pienses en eso ahora. Ayúdame a mover las mesas. Necesitamos bloquear las puertas». Ese fue el principio de su nueva vida. Durante 2 días, el campus resistió. No por las armas. No por la valentía. Resistió porque los monstruos no se comportaban como un ejército. No entraban a los edificios a perseguir personas una por una. Avanzaban por sectores. Destruían puentes, presas, centrales eléctricas, autopistas, puertos. Parecía que marcaban el territorio, que deformaban la civilización con una calma monstruosa. Las noticias, cuando lograban salir al aire, eran peores cada hora. Aparecieron criaturas en todas las costas del planeta. En ciudades costeras, los edificios eran arrasados por marejadas imposibles. En islas, la gente desaparecía bajo sombras gigantes.
En países sin mar, las autoridades reportaron sismos y ríos que retrocedían, como si la propia Tierra estuviera siendo llamada por algo desde abajo. Los expertos dijeron varias cosas, todas inútiles. Mutación. Armas biológicas de origen desconocido. Animales prehistóricos resurgidos. Una guerra entre naciones. Ninguna explicación duró más de una hora. Elías, que siempre había sido bueno con sistemas y patrones, empezó a notar algo. Las criaturas no atacaban con rabia. Tampoco parecían invadir como los humanos imaginan la invasión. Reaccionaban a sonidos graves, a vibraciones, a movimientos del suelo. Era como si la tierra les hablara. Se quedó horas revisando datos descargados de internet antes de que la conexión se cayera por completo. Hizo mapas, comparó puntos de aparición, frecuencias registradas por sensores, informes de subidas de presión en el agua, anomalías sísmicas, picos electromagnéticos. Cuando terminó, fue a buscar a Clara. Creo que no llegaron porque sí, le dijo. Ella estaba repasando una lista de alimentos junto con otros 2 estudiantes. Uno de ellos, Tomás, era el tipo de persona que hablaba incluso cuando no tenía nada importante que decir. Tenía una energía nerviosa, humor fácil y ojos de quien intenta reírse para no llorar. La otra era Sofía, estudiante de biología, reservada pero observadora, con una tranquilidad seca que hacía pensar que siempre estaba midiendo el entorno. Eso ya lo sabíamos, dijo Tomás. Llegaron porque quieren comernos. Elías negó con la cabeza. No. Quiero decir que no son aleatorios. Se mueven como si siguieran un patrón. Como si la Tierra los estuviera llamando. Sofía levantó la vista. ¿La Tierra? ¿Estás diciendo que son una especie de respuesta del planeta? No lo sé. Pero hay algo más. Están cubiertos por una capa mineral. He visto imágenes de cerca. Sus cuerpos tienen placas con silicio, carbonato, hierro. No es piel normal. Es como si fueran organismos adaptados a soportar presión brutal, temperatura, descargas y también ataques. Por eso no mueren, dijo Clara. Por eso parecen inmunes. Tomás soltó una risa sin humor. Genial. No solo invadieron la Tierra. Vinieron con armadura. Elías no respondió. Sabía que estaba asustado. Lo que le sorprendía era que aún pudiera pensar. Esa noche, una criatura llegó al perímetro del campus. No era el mismo monstruo que había visto en el puerto. Esta era más baja y más larga, como un pez gigantesco sostenido por columnas de carne y placas óseas. Sus tentáculos se arrastraban por el asfalto y dejaban marcas negras, viscosas, que humeaban al tocar el suelo. El guardia de la entrada disparó una ráfaga. La criatura giró una sola vez y con un golpe derribó el muro exterior. La onda sacudió las ventanas del edificio principal. La gente gritó. Algunos corrieron. Otros quedaron paralizados. Elías sintió el impulso de escapar, pero algo dentro de él se rompió en ese instante. Siempre había vivido observando el mundo desde la distancia, sin mezclarse, sin ofrecer nada, como si mantenerse invisible lo protegiera. Pero allí, viendo a la gente tropezar, caer, arrastrar niños, perderse entre humo y vidrios rotos, entendió que la invisibilidad no servía de nada cuando el fin del mundo estaba entrando por la puerta. Clara lo agarró del brazo. Elías. Muévete. Él reaccionó. Juntos bajaron por una escalera de servicio hacia los laboratorios subterráneos mientras el edificio temblaba por encima de sus cabezas. Allí abajo encontraron al profesor Salcedo, el director del departamento de física, un hombre canoso y agotado que siempre parecía estar a medio camino entre la lucidez y el colapso. Llegaron a la costa otra vez, dijo sin preámbulos, mirando una radio portátil llena de interferencias. En todas partes. Están avanzando tierra adentro. ¿Qué son? Preguntó Clara. Salcedo se pasó una mano por el rostro. No lo sé. Pero sí sé una cosa, están respondiendo a algo que no entendemos. Hemos detectado una resonancia muy profunda, debajo del fondo marino. Como si se hubiera activado una cámara o una puerta. Elías sintió un escalofrío. ¿Y si no despertaron por accidente?
Salcedo lo miró con cansancio. Joven, en este momento ya no hay accidente que nos alivie. Pasaron las horas trabajando con equipos improvisados. Elías ayudó a montar un sistema de escucha usando sensores sísmicos viejos, micrófonos de baja frecuencia y el generador de emergencia. Clara buscó datos de patrones de desplazamiento. Sofía examinó muestras de un líquido negro traído por un estudiante que había escapado del primer ataque. A la madrugada, Sofía habló en voz baja. No son totalmente biológicos, dijo. Todos la miraron. ¿Qué significa eso?, preguntó Tomás. Que tienen tejido vivo, sí, pero también estructuras minerales incorporadas a su cuerpo de manera natural. Como si hubieran evolucionado en un ambiente donde la carne sola no bastaba. Podrían soportar presión oceánica, radiación, cambios de temperatura. Y si su sistema nervioso está distribuido por todo el cuerpo, quizá incluso perder una parte no signifique nada. Tomás tragó saliva. O sea, no basta con dispararles. No basta con casi nada, corrigió ella. A la mañana siguiente, los laboratorios dejaron de tener techo. La criatura del perímetro volvió con otra más grande. Ambas golpearon el edificio hasta abrir una grieta en la fachada. El suelo vibró de forma tan violenta que varios computadores cayeron y estallaron. Salcedo ordenó evacuar al sótano más profundo. Los estudiantes corrieron entre polvo y alarmas. Elías sintió el olor del cemento roto, del agua, del metal caliente. Cuando todo parecía perdido, Clara lo empujó hacia un pasillo lateral. Hay una salida al estacionamiento subterráneo. ¿Y los demás? Van detrás. Pero no todos lo lograron. Al llegar al estacionamiento, una columna cedió y bloqueó la ruta principal. Tomás quedó atrapado del otro lado, golpeando la reja con desesperación mientras una sombra enorme se movía sobre el asfalto exterior. «No me dejen», gritaba. Clara intentó regresar, pero Elías la sujetó. «No puedes». «Sí puedo». «No puedes ayudarlos si mueres aquí». Ella lo miró con una furia desesperada, con lágrimas de rabia en los ojos, y entonces el monstruo apareció por la abertura de la calle. Su rostro se inclinó sobre la entrada como una pesadilla hecha materia. Elías vio la textura de su piel, la mezcla de escamas oscuras y placas duras, las venas luminosas bajo la superficie, los restos de espuma y sal colgando de sus mandíbulas. Vio también algo más perturbador, marcas, como cicatrices antiguas, en su costado. No estaba invencible por completo. Había sobrevivido a algo muchísimo peor que los humanos. Tomás gritó una vez más. La criatura hundió una garra en la entrada. El sonido no fue un crujido. Fue un derrumbe entero. Elías apartó la vista. Cuando salieron por una ruta secundaria, Tomás ya no estaba. No hablaron durante horas. Al tercer día, la universidad cayó. La ciudad quedó partida en dos por un avance de agua y concreto derribado. Las comunicaciones murieron. El cielo se volvió gris por humo y humedad. Las carreteras estaban llenas de autos abandonados, autobuses atravesados y gente caminando sin rumbo con bolsas, mantas y ojos vacíos. El grupo que sobrevivió del campus decidió dirigirse al interior, hacia las montañas. Salcedo creía que allí podrían encontrar un lugar con menos riesgo, lejos de las rutas principales de las criaturas. No era una solución. Era solo una demora. Viajar en ese nuevo mundo era distinto a cualquier cosa que Elías hubiera imaginado. La tierra estaba rota. Los puentes caídos. Los túneles inundados. Los pueblos costeros habían sido vaciados, y los que quedaban en pie parecían haber envejecido de golpe, como si el miedo hubiera secado las paredes. En el camino vieron a un monstruo atravesar una autopista como si fuera un río de piedra. Vieron barcos encallados varios kilómetros tierra adentro. Vieron una ciudad entera apagada, con ventanas rotas y gente escondida en los tejados. Y escucharon, muchas veces, ese sonido de fondo, un lamento grave que salía del mar y parecía viajar bajo el suelo, por debajo de las rocas, por debajo de las raíces, por debajo de la piel. Elías se volvió más silencioso todavía, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora observaba. Preguntaba. Cargaba cajas. Revisaba rutas.
Aprendí a decirle a la gente sígueme y espera y corre. Clara lo notó primero. Te estás volviendo insoportable, le dijo una tarde, mientras descansaban en una estación de servicio abandonada. ¿Por qué? Porque ya no te escondes cuando alguien te habla. Elías miró el suelo, incómodo. No sé si eso sea bueno. Clara se sentó a su lado. Es mejor que estar muerto de miedo todo el tiempo. Él soltó una risa breve, la primera en muchos días. Eso también sigo sintiéndolo. Yo también, dijo ella. La diferencia es que ahora hacemos algo con ese miedo. Al atardecer llegaron a un puente sobre un valle seco. Abajo había restos de vehículos y árboles arrancados. El grupo se detuvo porque una criatura enorme dormía, o parecía dormir, en mitad del paso. Su cuerpo estaba medio sumergido en un río desbordado. Parte de su lomo sobresalía como una isla de placas negras. Respiraba lento, profundo, y cada respiración levantaba una nube de vapor. Sofía susurró. No nos ha visto. Salcedo observó la escena con los binoculares. No. Está escuchando. ¿Escuchando qué? Preguntó Elías. Salcedo tardó en responder. La tierra. Entonces ocurrió algo que cambió la manera en que Elías entendió todo. El monstruo levantó la cabeza de golpe. No por ellos. Por un temblor lejano. Un zumbido muy bajo se extendió desde el subsuelo, casi como una frecuencia, como un llamado profundo. La criatura respondió con un bramido que sacudió el aire. Después se puso en marcha, lenta al principio, luego con una determinación terrible, y comenzó a arrastrarse hacia el origen de ese sonido. Elías lo comprendió de pronto. No están cazando personas, dijo. Están siguiendo una señal. Algo debajo de la tierra los está guiando. Salcedo lo miró con los ojos muy abiertos. Eso es imposible. No. Es peor. Tiene sentido. Si había una señal, entonces podía existir una fuente. Si había una fuente, quizás también una debilidad. No una forma de matarlos, tal vez, pero sí de desviarlos, engañarlos, hacerlos salir de ciertos lugares. Era poca esperanza. Pero era esperanza. Y en un mundo así, la esperanza ya era una forma de resistencia. Los siguientes días fueron una huida constante. Llegaron a un pequeño observatorio sismológico en la montaña, aislado y medio destruido. Allí encontraron generadores, antenas y mapas topográficos. Salcedo y Elías trabajaron sin descanso. Clara organizó a los sobrevivientes. Sofía analizó muestras de agua y tejido desprendido de una criatura que había muerto no por armas, sino por quedar atrapada bajo toneladas de roca al derrumbarse un valle. No son invencibles en un sentido absoluto, dijo Sofía, agotada. Pero matar uno requeriría algo que no tenemos. La armadura exterior soporta demasiado. La única posibilidad sería destruir estructuras internas, quizá a través de vibración, presión o colapso de su propia masa. ¿Entonces no podemos con ellos?, preguntó alguien. Sofía levantó la vista. No con armas normales. No como hasta ahora. Eso dejó un silencio amargo. Elías estuvo solo una noche en la azotea del observatorio, mirando el mundo oscuro debajo de las estrellas. Por primera vez en su vida, la soledad no era una elección cómoda. Era un recuerdo de lo que había sido antes del desastre. Pensó en su habitación, en sus cuadernos, en todas las veces que había preferido no hablar por temor a decir algo innecesario. Ahora el planeta entero estaba lleno de cosas innecesarias, fronteras, rutinas, orgullo, dinero, edificios, costumbres. Todo lo que la humanidad había construido para sentirse fuerte estaba siendo triturado por criaturas que ni siquiera parecían odiarla. Clara subió con una manta. ¿No duermes? No mucho. Ella se apoyó en la baranda. ¿En qué piensas? Elías tardó en responder. En que toda mi vida quise estar solo. Y ahora que el mundo se rompió, descubro que no sé sobrevivir así. Clara sonrió apenas, triste. Eso no te hace débil. Me hace lento. Te hace humano. Él la miró. Había cansancio en su rostro, pero también una firmeza nueva.
Elías entendió que ella ya no era solo la compañera que le hablaba en clase. Era alguien que había resistido la caída de su mundo y seguía en pie, aunque le costara. Al día siguiente, las estaciones sísmicas del observatorio detectaron una anomalía enorme en la costa. No era un terremoto común. Era una vibración sincronizada, como un pulso emitido desde el fondo del océano, muy por debajo de la superficie. Y al mismo tiempo, todas las criaturas registradas en la región comenzaron a moverse hacia ese punto. «Están regresando al mar», dijo Clara. «No», corrigió Elías, revisando la pantalla. «Están respondiendo a un llamado central. Uno mucho más fuerte». Salcedo se llevó una mano a la frente. Entonces lo que despertó no fue una especie. Fue una red. O una colonia. O algo peor. Sofía tragó saliva. ¿Y si el mar no es su origen, sino su prisión? Nadie contestó, porque la idea era demasiado grande y demasiado oscura. Aún así, bajaron de la montaña. No porque quisieran, sino porque debían. Había gente atrapada en la costa interior, familias refugiadas en túneles y estaciones, un hospital improvisado en una fábrica, niños que no sabían nada de monstruos marinos ni de señales del fondo del océano. Si el grupo tenía razón, la señal central podía representar una oportunidad para salvar a algunos. O para perderlo todo de una vez. El viaje de regreso fue un descenso hacia el horror. En una autopista semidestruida encontraron una congregación de monstruos. Eran 6, quizá 8, moviéndose en dirección al agua. Sus cuerpos llenaban los carriles, las salidas, los márgenes. La tierra temblaba bajo ellos. Cada uno tenía una forma distinta, pero todos compartían la misma brutalidad imposible. Uno parecía un anfibio gigante con aletas de piedra. Otro tenía una boca circular rodeada de púas. Otro arrastraba tentáculos que dejaban surcos humeantes en el suelo. Y al centro de todos, casi como un rey silencioso, iba una criatura mucho mayor que las otras. Elías supo de inmediato que era la misma que había visto al principio, el monstruo del puerto. No por sus proporciones solamente, sino por una cicatriz enorme en el flanco, una marca de antiguas guerras que la luz del atardecer hacía brillar como un metal viejo. «No nos vio», susurró Sofía. «Está siguiendo la señal», dijo Elías. «Entonces tenemos que averiguar de dónde viene», murmuró Clara. El observatorio les había dado una pista, la señal parecía intensificarse cerca de una antigua plataforma petrolera offshore, abandonada tras una tormenta hace años y medio hundida desde entonces. Algo en esa estructura, quizá tecnología humana, quizá una cámara natural debajo del lecho marino, estaba amplificando la vibración. Era una locura acercarse. Pero era la única opción. Llegaron al litoral al anochecer. El mar era una masa negra, demasiado quieta. Sobre la superficie flotaban restos de madera, combustible, contenedores y cadáveres de barcos. La plataforma se levantaba a lo lejos, inclinada y oxidada como una costilla gigante clavada en el agua. Había luces azules parpadeando en su interior. No debía haber luz allí. Eso fue lo que aterrorizó a Elías. Subieron con una lancha vieja robada de un muelle destruido. El motor sonaba demasiado alto, así que avanzaron casi en silencio, con el agua golpeando el casco como dedos nerviosos. Cuando llegaron, hallaron una escalera corroída que subía hasta un nivel intermedio. Allí dentro el aire olía a sal, aceite y algo más, una humedad viva, orgánica, como de cueva respirando. Sofía examinó un panel. «Esto está activo. Alguien lo reanudó hace poco». «¿Quién?», preguntó Clara. Nadie respondió. Bajaron por un pasillo angosto hasta una sala semicircular donde antiguas pantallas parpadeaban con símbolos y lecturas inestables. En el centro había un anillo de metal incrustado en el suelo, conectado a cables gruesos que descendían hacia las profundidades. Elías lo vio y sintió que todo encajaba de la peor manera posible. «No es una señal natural», dijo en voz baja. «Es un transmisor». Salcedo abrió mucho los ojos. «Dios mío. ¿Qué es?», preguntó Clara. El profesor se acercó al panel, tembloroso. «Prototipo de resonancia oceánica. Un experimento antiguo. Si lo que sospecho es cierto,
Fue diseñado para comunicación a larga distancia con estructuras profundas, quizás para exploración submarina. Elías miró el anillo. Entonces nosotros mismos los llamamos. Un golpe sacudió la plataforma. Luego otro. Y un rugido bajo subió desde el mar como una marea de muerte. La criatura del puerto emergió de las aguas frente a la plataforma. Detrás de ella, otras formas monstruosas se movían en la penumbra. El agua alrededor se elevó. La estructura crujió. Las luces parpadearon con fuerza. «Tenemos que apagarlo», dijo Elías. Salcedo negó con la cabeza, desesperado. «Si lo apagamos bruscamente, el sistema puede detonar o atraerlos aún más. Entonces háblame de una opción mejor». El profesor miró el panel, sudando. Modificar la frecuencia. Desfasarla. Convertir el llamado en interferencia. Elías se arrodilló frente a la consola. Las criaturas golpeaban ya la base de la plataforma. Clara sostuvo una lámpara mientras Sofía trataba de mantener la energía. Salcedo dictaba números. Elías conectó los cables, ajustó valores, cambió resonancias, sudando tanto que apenas veía la pantalla. El rugido del monstruo era como una catedral derrumbándose. «Más bajo», gritó Salcedo. «Más bajo, Elías. Si lo llevo más abajo, puede colapsar el sistema». «Hazlo». El suelo se estremeció. Una garra atravesó el nivel inferior y arrancó placas de metal como si fueran cartón. El agua comenzó a entrar. Elías cambió la frecuencia. Las luces se apagaron. Por un segundo, nada ocurrió. Luego la señal se transformó en un chillido profundo, insoportable, que hizo temblar toda la estructura. Las criaturas afuera respondieron al mismo tiempo con un bramido que partió el aire. La gran criatura se irguió, como si algo le hubiera quemado los nervios. «Ahora», gritó Clara. Elías golpeó el último interruptor. La plataforma entera se sacudió y la señal se rompió. Durante unos segundos, el silencio fue tan absoluto que casi dolió. El monstruo principal lanzó un alarido final, se contorsionó sobre el agua y se alejó mar adentro, seguido por las demás criaturas que parecían desorientadas. No estaban derrotadas. No estaban muriendo. Pero se apartaban de la plataforma, confundidas por la interferencia. La humanidad no había ganado. Solo había interrumpido el llamado. La plataforma comenzó a hundirse. Corrieron. El pasillo se llenó de agua. La electricidad falló. Salcedo cayó de rodillas al salir a la cubierta y Clara lo ayudó a levantarse. Sofía casi resbaló, pero Elías la sujetó. A su alrededor, la noche se abría sobre un mar inquieto, sembrado de sombras gigantes alejándose hacia el horizonte. Llegaron a la lancha justo cuando la plataforma empezaba a inclinarse más. El metal gimió como un animal herido. Un último temblor sacudió la estructura y una explosión en cadena iluminó el cielo. La onda los lanzó hacia adelante. La lancha golpeó el agua y casi volcó, pero siguió flotando. Cuando miraron atrás, la plataforma era fuego y humo. Y sin embargo, Elías supo que no era un final. No podía serlo. Los monstruos no habían muerto. Habían aprendido. O se habían enfurecido. O simplemente habían escuchado otra cosa en las profundidades del océano. Pasaron semanas después de eso. La costa quedó inhabitable en muchas regiones. Los gobiernos sobrevivientes se replegaron hacia el interior. Se organizaron refugios en montañas, desiertos, zonas altas, cualquier lugar lejos del agua. La señal central dejó de escucharse, pero las criaturas no desaparecieron. Vagaban, buscaban, ocupaban tierra y destruyeron lo que quedaba de ciudades costeras. El mundo se redujo. Y, aún así, no terminó. Elías siguió trabajando con Salcedo, Clara y Sofía en una red de observatorios improvisados. Aprendió a transmitir órdenes, a guiar evacuaciones, a calcular rutas seguras, a hablar delante de grupos sin querer esconderse. A veces todavía temblaba. A veces no podía dormir. A veces el sonido del mar, incluso lejano, le devolvía el miedo entero. Pero ya no era el mismo muchacho que vivía encerrado en sí mismo. Había descubierto una verdad simple y cruel:
sobrevivir no era ser fuerte. Era aceptar que uno puede tener miedo y aún así moverse. Una noche, meses después, Elías subió otra vez a una azotea. Estaban en una ciudad del interior, lejos del océano. Las luces eran escasas. El cielo se veía demasiado grande. Clara subió detrás de él y se sentó a su lado. ¿Crees que volverán?, preguntó ella. Elías miró hacia la oscuridad, hacia el horizonte donde el mundo seguía roto. Sí. ¿Y nosotros? Él pensó en las personas que había perdido. En Tomás. En los que ya no estaban. En los monstruos inmensos, ciegos y antiguos, caminando por la tierra como si siempre les hubiera pertenecido. Nosotros también, dijo al fin. Mientras nos quede algo que hacer. Clara asintió en silencio. Muy lejos, desde la dirección del mar, llegó el sonido. Un retumbo profundo, casi imperceptible, como un latido bajo la piedra. Elías levantó la cabeza. No sintió alivio. No sintió esperanza limpia. Solo esa mezcla extraña de terror y claridad que ya se había vuelto parte de él. Allá abajo, bajo el océano, bajo las fallas, bajo la historia humana, algo seguía despierto. Y ahora ellos también. El planeta ya no era un hogar seguro. Era un territorio conquistado, un campo de caza, una superficie prestada. Elías cerró los ojos un instante, respiró hondo y los abrió otra vez. Ya no estaba solo. Eso seguía dando miedo. Pero también le daba una razón para seguir mirando de frente. Porque mientras la tierra temblara bajo monstruos colosales, mientras el mar siguiera reclamando su derecho sobre todo lo vivo, mientras el mundo intentara tragarse a quienes quedaban, él iba a hacer lo único que aún estaba a su alcance. Seguir avanzando. Y no volver a esconderse.